Hola, ¿qué tal amigos? Espero estén muy bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Cristian Londoño y si esta es tu primera vez en mi canal, suscríbete, seguro que aprenderás algo nuevo con cada video. La República Dominicana es un país situado en la isla La Española en el Mar Caribe, ocupando las 2/3 partes de esta isla, la cual comparte con Haití. Este país es el tercer destino más visitado del Caribe según datos de la Organización Mundial del Turismo en su edición del 2018 y se considera que sus campos de golf son uno de sus principales atractivos, pues gracias al clima tropical de la isla, los amantes de este deporte pueden jugarlo durante todo el año. Asimismo, se puede disfrutar de unas hermosas playas de arena blanca, de diversos paisajes montañosos, de una rica historia colonial y de una variada oferta hotelera. Y es que sin ninguna duda el turismo es una de las actividades económicas más importantes de la República Dominicana, pues se calcula que alrededor de 6.6 millones de personas visitan este país cada año y que esta industria aporta aproximadamente el 11% del PIB de la nación. Por eso el día de hoy te quiero contar algunas curiosidades de este maravilloso paraíso tropical, que lo más probable es que hagan que te antojes de conocerlo si no lo has hecho, y si no, por lo menos aprenderás un poco más sobre él. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. Desde el siglo VII los taínos eran los habitantes del territorio de la República Dominicana. Luego en el año 1492 Cristóbal Colón llegó a este lugar y lo nombró Santo Domingo, convirtiéndose a su vez en la primera capital de España en el Nuevo Mundo. El país obtuvo su primera independencia de los españoles en el año 1821, pero fueron tomados en 1822 por Haití, de los cuales se independizaron en 1844. Estados Unidos ocupó el país entre 1916 y 1924 y desde esa fecha hasta la actualidad, República Dominicana ha pasado por gobiernos tranquilos, por dictaduras, guerras civiles, gobiernos autoritarios y apenas desde 1996 se ha movido hacia la democracia representativa. Otra parada importante cuando vengan a Santo Domingo en República Dominicana es visitar el Palacio Nacional, donde están las oficinas de la presidencia. Ahí opera el gobierno, donde van a encontrar una estructura maravillosa. En este punto se toman la foto. Número 2. Santo Domingo es la capital y ciudad más grande de la República Dominicana. Es el centro financiero, político, comercial e industrial del país, además de ser su principal puerto marítimo. La ciudad fue fundada por Bartolomé Colón en 1496, lo que la convierte en el asentamiento europeo más antiguo habitado de forma continua en América. Su zona colonial fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO y es un importante y atractivo centro cultural donde se ubican numerosos museos. El Chucho Tren Colonial nos hará revivir los episodios más trascendentales de la emblemática zona colonial, creando en nosotros una experiencia inolvidable. Número 3. El territorio de la República Dominicana comprende aproximadamente el 74% de la isla La Española, que es a su vez la segunda isla más grande de las Antillas Mayores después de Cuba. El otro porcentaje de la isla es ocupado por Haití. República Dominicana ofrece un aspecto montañoso en su mayor parte, siendo la cordillera central la más importante de la isla, donde se localiza el Pico Duarte, el cual es el punto más alto del país y de las Antillas. Entre sus ríos, el más importante es el río Yaque del Norte, que a su vez es el más largo. Número 4. La República Dominicana tiene la mayor economía de América Central y del Caribe y es una de las naciones que presenta mayores niveles de ingresos de los países en desarrollo, con un PIB per cápita de poco más de $14.000 anuales. El sector de los servicios representa casi el 60% del PIB, pero el comercio exterior y la minería también son bastante importantes. República Dominicana es la primera potencia turística de Centroamérica y el Caribe y es el quinto mayor exportador de oro del mundo, pues el país es sitio de la segunda mina de oro más grande del mundo, la mina Pueblo Viejo.
Número 5. Como te he mencionado, el turismo es un sector bastante importante en la economía de la República Dominicana. Esto ha provocado un frenesí en la construcción de hoteles, particularmente a lo largo de la costa norte y sureste del país. Podríamos dividir a la República Dominicana en 4 regiones turísticas. La región este, donde podrás encontrar sitios como Punta Cana o La Romana. La región de Santo Domingo, donde se ubica la ciudad de Santo Domingo y Boca Chica. La región norte, con lugares como Puerto Plata o Samaná. Y finalmente la región sur, donde se ubican ciudades como Baní o Barahona. Pero además de su cultura, Santo Domingo es una ciudad cosmopolita que lo tiene todo para brindarle una vida nocturna muy agitada y entretenida, los mejores centros comerciales para sus compras y, por supuesto, una muy buena oferta hotelera para todos los presupuestos. Número 6. La cocina de la República Dominicana es principalmente una mezcla entre la española, la taína y la africana. Un desayuno típico consiste en huevos acompañados de un puré de plátano hervido. El almuerzo normalmente consiste en arroz con algún tipo de carne, frijoles y ensalada, aunque el sancocho también suele ser muy consumido como almuerzo. Por su parte, la cena tiende a contener más almidones y carnes en vez de verduras o lácteos. Entre los postres más consumidos está el arroz con leche o las habichuelas con dulce. Y finalmente, entre las bebidas, las más populares son el ron y la denominada morir soñando, que es una mezcla de jugo de naranja, leche, azúcar de caña y hielo picado. Desde el 2008 contamos en nuestra zona colonial con el Museo del Ron y Caña. Aquí podremos conocer la historia del ron dominicano desde sus inicios, así como el desarrollo de la industria. Número 7. Musicalmente la República Dominicana es conocida por el merengue y la bachata. El merengue es un tipo de música bailable de ritmo rápido que fue promovida internacionalmente desde los años 30 por algunos grupos como los Villos Caracas Boys. En la actualidad, entre algunos de sus artistas más relevantes podemos mencionar a Wilfrido Vargas o Juan Luis Guerra. Por su parte, la bachata es una forma de música y danza que se originó en el campo y los barrios marginales de la República Dominicana. Sus temas son especialmente relatos de desamor y tristeza. De hecho, el nombre original del género era amargue. Actualmente, algunos de los artistas más relevantes de este género son Romeo Santos y Prince Royce. Número 8. El béisbol es por mucho el deporte más popular en la República Dominicana. El país tiene, después de los Estados Unidos, la mayor cantidad de jugadores de grandes ligas. Algunos como Juan Marichal, Pedro Martínez y Vladimir Guerrero inclusive han puesto su nombre en el Salón de la Fama del Béisbol. En el país existe una liga de 6 equipos cuya temporada generalmente comienza en octubre y termina en enero. Otros deportes también populares y de gran nivel son el baloncesto, el boxeo y el taekwondo. Yo soy Ernesto Jerez, yo soy dominicano y yo soy narrador de béisbol. Yo soy santiaguero, yo soy de la ciudad corazón. Venir a Santiago y no venir al Estadio Cibao, que es no venir a Santiago. Número 9. República Dominicana se ha estado convirtiendo en un jugador clave en el mundo de la moda y el diseño. Esto de la mano de la Escuela de Diseño de Altos de Chabón, una de las 10 escuelas de diseño más importantes de la región Caribe. He aprendido muchísimas cosas, he conocido gente impresionante, he cambiado tanto personal como intelectualmente, he crecido muchísimo. Los profesores son impresionantes, el ambiente es mágico, hace que tú te sumerjas aquí, que nunca quieras irte. Oscar de la Renta fue un destacado diseñador de moda nacido en la República Dominicana, que se hizo conocido internacionalmente en la década de los 60 por ser uno de los modistas que vistió a Jacqueline Kennedy, además de que trabajó con el destacado diseñador español Cristóbal Valenciaga y con la casa Lenvin en París, lo que se refleja en su trabajo que combina la moda francesa y española con los estilos estadounidenses. De la Renta siempre estuvo muy activo en la República Dominicana, donde contribuía a muchas causas caritativas que inclusive le valieron, junto con sus logros personales, la Orden del Mérito Juan Pablo Duarte y la Orden de Cristóbal Colón, concedidos por el gobierno de la República Dominicana.
Número 10. La población de la República Dominicana era de casi 10.7 millones de habitantes en 2016, siendo las llanuras costeras del sur y el Valle del Cibao sus zonas más densamente pobladas. La población es una mezcla de razas y nacionalidades, principalmente de origen racialmente mixto. De igual forma, la mayoría de la población del país habla español. Es normal una olla de presión, porque hay muchos tipos de olla. La olla normal es cuando tiene cuarto, pero no tiene problema. La olla de presión no tiene cuarto y tiene problema. Aunque en las escuelas también se enseña el inglés y el francés. Número 11. Políticamente la República Dominicana está dividida en 31 provincias y un distrito nacional que es su capital Santo Domingo. Estas son administradas cada una por un gobernador civil, el cual es nombrado por el Poder Ejecutivo y del que es su representante. A su vez las provincias se subdividen en municipios, los cuales son en total 155 y son administrados por alcaldes en conjunto con consejos municipales. Número 12. La República Dominicana es una democracia representativa. El poder se divide en 3 ramas. La rama ejecutiva, encabezada por el presidente de la República, quien ejecuta las leyes aprobadas por el Congreso. La rama legislativa, compuesta por el Senado y la Cámara de Diputados, quienes se encargan de aprobar las leyes. Y la rama judicial, cuyo poder recae en los 16 miembros de la Corte Suprema de Justicia, los cuales se encargan de administrar justicia para garantizar el cumplimiento de los derechos y las leyes. Número 13. La República Dominicana cuenta con 5 autopistas principales que conectan todas las ciudades importantes del país y se ha estado trabajando por parte del gobierno para mejorar las vías secundarias. Asimismo, el país tiene puertos turísticos y una terminal de cruceros en Puerto Plata, ciudad en la cual también se ubica el Aeropuerto Internacional Gregorio Luperón, una de las principales terminales aéreas de turismo del país. Otro aeropuerto internacional importante es el María Montes, el cual se ubica al norte de Barahona. Por su parte, en República Dominicana hay 2 servicios principales de transporte en autobús, uno público y el otro de empresas privadas, que cubren grandes rutas en áreas metropolitanas y otros que realizan rutas turísticas diarias. Número 14. República Dominicana, al igual que otros países, tiene algunos símbolos importantes, por ejemplo su bandera, su escudo de armas o su himno nacional. Nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Según algunas interpretaciones de los colores de la bandera de la República Dominicana, el rojo representa la sangre derramada por los libertadores, el azul representa los ideales del progreso y la libertad, mientras que el blanco simboliza la paz y la unidad entre los dominicanos. De igual forma, la flor nacional del país es la rosa de Valladolid, su árbol nacional es la caoba de las Indias Occidentales y el ave nacional es la cigua palmera. Y finalmente, número 15. El Carnaval de República Dominicana es una de las tradiciones más coloridas y de las celebraciones más alegres del país. Su mayor intensidad ocurre a finales del mes de febrero, en su último fin de semana, aunque puede variar un poco según la provincia. Esta es una celebración masiva en las calles y clubes sociales, que como suele decirse, en estas fechas nadie está en casa. El Carnaval dominicano es una de las tradiciones más coloridas y alegres del país. Este tiene su origen en fiestas paganas, como las que se realizaban en honor a Baco, el dios del vino. Bueno amigos, y hasta acá el video de hoy. Espero esta información te haya sido de valor. Si fue así, regálame tu like y comparte este video. Nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.